Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar, dentro de la materia de didáctica, inclusión y democracia, de lo que se refiere a la ruptura del contrato social. Y pues para esto, el contrato social de Rousseau dice que cuanto más crece el Estado, más disminuye la libertad. También él nos menciona que el Estado, como garante del pacto adquirido por la sociedad, en el que derechos y deberes estaban equilibrados, pues llegó un punto de ruptura de este acuerdo y se vio que se empezó a inclinar la balanza desorbitadamente hacia un lado. Por un lado, los empresarios se les han otorgado todos los derechos, eximiéndolos en ocasiones de deberes y a los trabajadores, pues no se les ha impuesto todos los deberes despojándolos de algunos derechos. Eso es lo que nos comentan. También el contrato social visto desde la perspectiva de Thomas Hobbes nos habla conocido como el Estado hobbesiano, nos habla de que es un estado de naturaleza. Dice, no hay rey, no hay ley, el estado de anarquía y el caos. Esto nos lleva a un pacto social, a desarrollar un pacto social, porque había la necesidad de la conformación del Estado civil, de la soberanía en un solo cuerpo que requiera una cabeza, un pacto ficticio. Alguien debe obligar al pacto soberano. Dice que para vivir en sociedad, pues los seres humanos eh, tenemos que realizar acuerdos y esos acuerdos a través de un contrato social. ¿Qué entendemos por contrato social? Aquel acuerdo real o hipotético que los miembros de un grupo realizan de manera libre y voluntaria, por lo cual ceden parte de sus derechos naturales a un cambio de seguridad. La exigencia del contrato social implica la asunción de una serie de derechos y deberes que realiza todo ser humano para llevarlo a establecer leyes a las que el ser humano, los individuos, tenemos que estar. Cuando hablamos de la ruptura del contrato social, existen algunas dimensiones en las que se ha ido concretando precisamente esta fractura del contrato social. Y esas dimensiones son la dimensión cultural, la económica y la política. Cuando hablamos de la cultural, se refiere a las limitaciones de la homogeneidad de las identidades culturales que se propone. La difícil integración de los nuevos conflictos en los cauces existentes, como son las demandas de la democracia, de las esferas de convivencia, la sexualidad o las cuestiones del medio ambiente, por mencionar algunas. Las formas tradicionales de organizar resultan difícilmente inclusivas al feminicismo, el fascismo o el ecologismo. Entonces las culturas son dinámicas y evolucionan a partir del contacto entre ellas. Cuando hablamos de la económica, decimos que durante los años 80 sucedieron una serie de políticas orientadas a reducir los márgenes de cobertura social, disminuir el recorte presupuestario del Estado y actualizar la legislación laboral. Se empezaron a presentar iniciativas que se aplicaron bajo el paraguas ideológico del pensamiento neoliberal y que articularon un fuerte consenso entre gobernantes y empresarios para empezar a trabajar bajo un mismo esquema. Cuando hablamos de la dimensión política, dice que esta es vista como distancia, ya que la ciudadanía percibe cada vez menores garantías sociales y no se encuentran cauces efectivos de un control
para la toma de decisiones, son tomados por instrucciones remotas, algunas políticas obviamente que depende de cada uno de nuestros países y de su propia constitución, lo que podamos estar hablando al respecto. Cuando hablamos en particular de la dimensión cultural, pues existe gran diversidad cultural e intercultural, sobre todo en cada uno de nuestros países, y obviamente que esto se traspola a las instituciones en las cuales pues estamos laborando, en el caso en particular es de la educación superior. Entonces, esta diversidad cultural es una fuerza motriz de desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio para tener una vida intercultural, afectiva, moral y espiritual que sea enriquecedora. Cada una de las dimensiones sociales o culturales son como una dimensión matemática en el espacio, ya que tienen cierta altura, profundidad, anchura, pues son cualidades analíticas, no empíricas. Por definición, si eliminamos una dimensión, se pudieran eliminar todas. El caso de la dimensión económica, pues es un punto de partida para determinar el desempeño de una organización y obviamente su desarrollo económico en armonía con las dimensiones sociales y ambientales. Existen diversas metodologías para medir a la pobreza. La más utilizada a nivel mundial son la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. Entendemos esta dimensión como la capacidad de generar valor de forma responsable para nuestros públicos de interés, asegurando la prestación de servicios de energía con rentabilidad, calidad y promoviendo una actuación ética y transparente, disminuyendo en todo momento nuestros riesgos de forma responsable. Eso es lo que respecta a la dimensión política. En términos sencillos, es la dimensión política de la cultura y sociedad es solo una cuestión de poder. La dimensión política es una creación que se basa en la razón más que en la observación y solo existe en nuestra mente. Eso según este autor. La política como resultado señala el cambio y las situaciones de gobernabilidad que resulta de las actividades políticas, por lo cual se aborda el concepto como la utilidad, las características, los elementos, los factores que influyen en el proceso de formación de las políticas públicas y el ciclo de la política pública integrado por las diferentes problemáticas que se presentan, la inclusión dentro de la agenda política, soluciones y decisiones para la implementación y obviamente la evaluación de estas políticas, ¿no? Entonces es importante que nosotros tenemos que plantear la cultura como un bien público global, ¿sí? Y tenemos que estar trabajando en concordancia con organizaciones como lo es la UNESCO, por eso utilice este trabajo que se realizó en ella, porque dice repensar las políticas para la creatividad. Sí, entonces es importante que nosotros hagamos ese hincapié en el camino. Gracias.